Bien, hermano, que se bendiga. Amén. Es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí este sábado con ustedes y poder impartir la palabra de Dios. Como ya dijo nuestro hermano Dani, Dios nos dio el privilegio y la oportunidad de poder presentarles su palabra en esta mañana. Y pues creo que muchos de ustedes el sábado pasado se dieron cuenta de lo que este sábado nuestro hermano Dani ya se los dijo, ¿verdad? Que vamos a estar hablando sobre la educación. Este sábado, pero ahora vamos a hablar de una educación diferente. Hoy vamos a hablar de la educación espiritual, ¿verdad? De una educación que cada uno de nosotros deberíamos de tener, porque no es lo mismo tener una educación afuera, ¿verdad? De la iglesia, de una educación normal completamente, y una educación espiritual. Una educación espiritual es lo que nos lleva a demás cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que estamos muy contentos, de verdad, con Dairo, por impartirles este tema. Y pues ahora hay un mensaje que quizás, si nosotros lo venimos a dar a ustedes, es un mensaje que Dios le quiere dar a cada uno de ustedes, y especialmente al pueblo de Él, ¿verdad?, que somos cada uno de nosotros. Y Dios, hermanos, para empezar de una vez, ya que nuestro hermano ha dicho, ¿verdad?, Dios nos ha regalado la capacidad de saber educar y poder enseñar a valores que sirven para la vida. Como ya dijimos anteriormente, ¿verdad?, la educación primeramente es en el hogar y segunda es en la iglesia. El colegio es un tercer lugar donde se enseña la educación, pero la primera educación donde se enseña a los hijos los valores. Lo mismo es en una casa, ¿verdad? En una casa se enseñan valores, reglas a un hijo. Y en la iglesia también Dios, por medio de su palabra, nos da reglas también y nos da consejos de amor y de todo tipo de todo lo que nosotros queramos encontrar. También tenemos lo contrario. Lastimosamente en el mundo no solo hay cosas buenas, hay cosas malas también. Y en el mundo existen las personas también, las cuales han crecido en un ambiente lleno de oscuridad, donde existen conflictos, peleas, desconfianza, temor y una mala educación también. Un lugar donde ellos nunca han conocido, ¿verdad?, lo que es tener una familia que tenga el temor de Dios, y por lo tanto no han tenido una buena educación tampoco espiritual. Bueno, hermanos, como ya decía el hermano Charlie, verdad que Dios aborrece lo malo, hermano. A Dios no le gusta lo malo, y por lo tanto Dios quiere que todo eso malo dé un giro 360 y se convierta en lo contrario, que son las cosas buenas. Y en la Biblia, hermanos, encontramos muchos ejemplos, porque Dios, en su gran amor, Él usó a jóvenes, como estábamos hablando de la educación. Dios usó a personajes que encontramos en la Biblia, personas jóvenes que, por el ejemplo de sus padres, ellos tuvieron una buena educación, una buena lección de no cualquier educación, sino que una educación cristiana. Y eso fue lo que les llevó a ellos a ser personas de bien, y ahora son unos ejemplos para nosotros. Y esta mañana vamos a ver unos personajes de los cuales la Biblia nos da esos ejemplos. Y vamos a comenzar con un personaje. Bueno, como les digo, en la Biblia hay muchos personajes destacados que ustedes conocen, que su carácter pudo ser de bendición divina para las demás personas. Pudieron ellos reflejar el amor de Dios a las demás personas, lo que estaban con ellos. Y en la Biblia encontramos muchos, pero vamos a empezar con uno de ellos. Y fue un joven que pasó por muchas pruebas en su vida, que estuvo desde pequeño con su padre, pero un día sus hermanos lo despreciaron y lo vendieron. ¿Alguien que me diga quién fue? José. Este joven, como ustedes saben, había estado desde pequeño con su padre, pero un día él fue llevado cautivo, y no fue llevado de la misma manera. Como ustedes saben, él fue llevado como un esclavo y fue llevado a un país pagano, donde pues no había conocimiento cristiano, sino que él se separó de su familia y fue llevado a ese lugar donde
se adoraban otras cosas que no tenían nada que ver con la religión. Así es, y nosotros vemos, ¿verdad?, en la historia de José, que él fue expuesto a grandes cambios y problemas de la vida también. Como ya pudimos ver, como Airo nos decía, ¿verdad? En la Biblia se relata que José fue uno de los personajes de los cuales era el hijo menor de toda la familia. Y comúnmente, ¿verdad?, el hijo menor es el que es el más estimado, el que tiene todo, el que pide y se le da. Entonces, por ende, José tenía más hermanos mayores, obviamente. Y a él, los hermanos mayores le tenían un poco de envidia, porque siempre José, ¿verdad?, era con su padre, él era el mejor para el padre, le daba de todo, e incluso le dio una túnica de colores que solo se la dio exclusivamente para él. Y entonces los hermanos en cierta parte sentían una envidia, ciertos celos con él, ¿verdad? Y todavía, si no es por mucho, ¿verdad?, cuando él les relató sus sueños, las visiones que había tenido, todavía los hermanos se sintieron como de menos, ¿verdad? Pero él les estaba echando, los tenía de menos. Entonces, él al pasar por eso y al pasar allá en ese lugar, ¿verdad?, una ciudad donde él era desconocida totalmente, se sentía solo, perdido, después de ser el hijo mimado, ¿verdad?, después de ser el que lo tenía todo, no tener nada y ser un esclavo, ¿verdad?, ser alguien que le hacía los favores a todos y trabajar sin tener un pago, ¿verdad? Yo me imagino que él se sentía sumamente destrozado y en su mejor edad, ¿verdad?, lo que era su juventud. Y él primero estuvo como esclavo, después estuvo como confidente, después estuvo como compañero, y él a medida pasada el tiempo fue ascendiendo su puesto, ¿verdad? Pero eso nosotros a medida lo vamos a ver, que la educación espiritual que él tuvo, ¿verdad? Él estuvo en la cárcel injustamente, ¿verdad?, cuando Potifar lo acusó de algo que él no había hecho, y él pasó injustamente sin esperanza, sin perspectiva, sin libertad. Y creo que muchos de nosotros, hermanos, quizás no los hermanos que están aquí, ¿verdad?, pero muchas personas quizás que están injustamente en las cárceles, ¿verdad?, que han pertenecido a nuestra iglesia, que son pertenecientes a nuestra iglesia y que están en la cárcel, quizás muchos de ellos se han de sentir abandonados y sin poder, sin libertad, ¿verdad?, sin tener una esperanza para ellos. Pero en la historia de Daniel pueden hallar una esperanza, donde dice que Daniel, a pesar de todo eso, él siempre mantuvo su fidelidad y la esperanza en Dios de que él iba a poder lograr hacer algo. En medio de la crisis, dice que él fue llamado para colaborar en el gobierno de la nación. Amén. Y como ya escuchamos a Charlie, ¿verdad?, como es bien impresionante al ver la historia de este joven que, a pesar de estar en esos momentos muy difíciles, él siempre puso a Dios en primer lugar. Y no sé si ustedes ya alguna vez se han hecho una pregunta, pero a veces como seres humanos tratamos de comprender eso, pero no sé si ustedes ya se han hecho la pregunta de cómo es que este joven lograba para mantener su integridad. Esa pregunta es bien interesante, porque como los jóvenes, a pesar, más jóvenes, ¿verdad?, digamos una edad de cierta de 17 a 25 años, y supongamos que entre esa edad estaba José, y como en esa edad, en la edad que más le llama la atención a los jóvenes, las cosas del mundo quizás, puede ser que mantengan su integridad y su fidelidad hacia Dios, y aún viendo que nada está saliendo como quizás la Biblia se muestra, porque ciertamente se muestra que los hijos de Dios le tienen pruebas, sí, pero también siempre se ve en la Biblia que Dios nos va a ayudar, y como a pesar de ello, los jóvenes, a pesar que quizás no entendían esa parte, ¿verdad?, que estaban en lo peor, y ellos, me imagino, bueno, yo al menos como joven, ¿verdad?, siempre quizás, yo pienso cuando estoy en un problema, que estoy en un problema muy grave, ¿verdad?, yo digo, uno como joven busca la salida más rápida que tenga, uno muchas veces no analiza, y uno busca lo primero que se le presente, lo primero que agarra, ¿verdad?, no importa lo que sea. Pero a pesar de ellos, este joven, ¿verdad?, José, pidió la sabiduría a Dios para mantener siempre su integridad, ¿verdad? Porque a veces no hay cosa, ¿verdad? Nadie puede mantenerse en una gran altura sin tener un peligro que lo tenga detrás. Nadie puede estar en la cima de la montaña sin tener alguien
estaba apuntando, ¿verdad? Sin tener a alguien que quiera derribarlo a usted. Y así como dice él, nadie puede tener como un cargo bien especial sin tener pruebas, hablando de la vida espiritual. Y es que a veces, hermanos, todos siempre tenemos tentaciones que nos vienen a nosotros, pero a veces esas tentaciones dejan intacto al humilde, pero asaltan a los que ocupan las posiciones más altas y honorables. Como lo podemos ver en esta historia, José pudo resistir a muchas pruebas que él tuvo, que le vinieron en la prosperidad, cuando él estuvo en la adversidad también. José, a pesar de ser un esclavo, fue llevado como un esclavo. Él en el palacio del rey mantuvo su fidelidad a Dios. Él lo demostró, aún estando en la cárcel, él lo demostró. ¿Pero por qué fue? Porque en su casa él le habían enseñado principios buenos. A él le habían enseñado a amar y temer a Dios. Y cuando hablamos de temer, ya sabemos que temer es respetar a Dios. Y él, esos principios se los habían enseñado a él. Amén. Imagínense a José, que desde que él estaba pequeño, él cuidaba las ovejas de su padre. Él tuvo una vida sencilla, pero en eso fue donde él se hizo fuerte y se educó con sus habilidades físicas, mentales y espirituales también. Porque él mantenía una comunión con Dios. Ustedes saben, él se relacionaba con Dios por medio de la naturaleza, y aparte de eso, el Padre de él transmitía verdades, se transmitían verdades de padre a hijo. Y hermanos, estuvimos leyendo ahí este libro que ustedes saben, de una escritora de nuestra iglesia, y en la página 50, el capítulo 7, ella escribe y dice que cuando José emprendió ese viaje hacia Egipto, él pensó en toda su niñez que había pasado en ese lugar y se acordó de su padre. Ella lo describe en la página 50, que él se recordó a su padre y además recordó todas las lecciones que él le había enseñado. Y desde ese momento, él no solo se quedó con el recuerdo, ¿verdad?, sino que él decidió ser una persona íntegra y ser fiel siempre a los mandatos de Dios. Y él se declaró como un súbdito del Rey del cielo. Amén. Y podemos ver que José, a pesar de cuando se lo llevaron, ¿verdad?, a pesar de ser un extranjero y todavía un esclavo, él nunca perdió su fidelidad y su integridad, tanto personal como espiritualmente, ¿verdad? Nunca perdió esa vista, ese propósito que él desde su casa, desde su escuela, que fue su casa, le había enseñado a su padre. Y a pesar de que su misma familia, nosotros vemos viendo que su misma familia, incluso a él, iban contra él, aún así él siempre se mantuvo humilde, ¿verdad? Bien podía José hacer un trato con sus hermanos y para que no hicieran nada, pero aún así José siempre permaneció fiel delante de Dios y delante de los ojos del hombre también. En medio de me impacta eso, que nosotros muchas veces vemos la historia de José, que José sí fue allá al reinado de Potifar y él fue esclavo y todo, pero también José fue parte de ese pueblo. Y en ese pueblo no era un pueblo santo, era un pueblo pagano. Y como digo yo, un joven, estando solo, no teniendo nada, ¿qué puede perder? Y que no le llamen, y viendo a José, que dice que él, a pesar de todos los vicios que había en esa región y las seducciones del culto pagano, él nunca desmayó su fe. Yo imagino que era quizás una Sodoma ahí, quizás, ¿verdad? Quizás no literal, pero era parte quizás para él, quizás estando solo, ¿verdad?, en un lugar donde él se sentía que no pertenecía, él aún así permaneció fiel en la batalla, ¿verdad? Y José aprendió la lección de la obediencia al deber, ¿verdad? Él sabía a lo que iba a ese lugar. Ser fiel en cualquier situación, desde la más humillante hasta la más enaltecedora. Estas palabras me llamaron mucho la atención también, que dice que él
educó todas sus facultades para el servicio de Dios. Quiere decir que a él lo educaron en su casa y a él lo educaron en su escuela, pero fue responsabilidad de él educarse a sí mismo para cualquier adversidad que Dios lo mandara, ¿verdad? Cualquier prueba que Dios le pusiera a él. Y miren, hermanos, ¿saben algo? Cuando nosotros hablamos acerca de la historia de José, a veces como que la hacemos bien, como una simple historia, ¿verdad? Que él fue un esclavo y estuvo cautivo y le fue fiel al Señor, y hasta ahí. Pero si nos vamos a la vida de él, en realidad, y nos ponemos a pensar, la verdad no fue fácil para él todo lo que él pasó, porque pasó por muchas tentaciones que el diablo lo atacó de diferentes maneras, pero él siempre mantuvo su integridad. Y aparte de eso, Dios a él le había dado unas buenas capacidades, porque él nos dice también en el libro que él podía desarrollarse, se desarrollaba de la mejor manera en el arte, en la ciencia y en muchas otras cosas, y él no tenía rival. Imagínense ahora en nuestro tiempo, en la actualidad, cómo existen varias carreras y maestrías y tantas cosas. Ahora veámonos al tiempo de antes. Si José estuviera en este tiempo, él fuera uno de los mejores, porque Dios le daba la capacidad y todo eso él lo hacía para la honra y la gloria del Señor. José, Dios le dio tanta sabiduría que se ganó la confianza de Potifar. Y como ustedes saben, de pasar a un esclavo, él llegó a gobernar y a poder tener en sus manos la casa de él. Potifar le dio su casa para que él pudiera administrarla y también enseñar a las demás personas a poder administrar sus bienes. Amén. Y no podemos, hermanos, vimos a José, podemos ver al primer personaje y podemos ver, ¿verdad?, todos estos puntos, los cuales José le enseñaron en su hogar y lo fue a practicar a un lugar desconocido. Quedamos ahí, ¿verdad?, que José fue una persona íntegra, fiel y leal a Dios en todo momento a pesar de cualquier adversidad. Pero no podemos dejar de lado, ¿verdad?, y no podemos hacer la excepción de uno de los personajes, y creo que aquí van a adivinar quiénes fueron, ¿verdad? Y uno de los jóvenes más ejemplares que podemos encontrar en toda la Biblia. ¿Y quién se les puede venir a la mente a ustedes? Misael, Azarías, los hebreos, ¿quién más dice? ¿Quién da más? Daniel y sus compañeros, ¿verdad? Exactamente. En el libro de educación, hermanos, se nos muestra a Daniel, especialmente a él, se nos muestra a Daniel como un embajador del cielo. ¿Y qué es un embajador? Creo que la mayoría sabe ustedes qué es. Se oye muy común una palabra, pero un embajador es alguien de alto rango digamos aquí en el mundo, ¿verdad? Es una persona de alto rango en el servicio diplomático. Es alguien que representa a un país o a un estado de donde él es, ¿verdad? En un resumen, es como que nuestra hermana Yesenia fuera una diplomada, ¿verdad? Y ella fuera a representar a otro país, qué sé yo, a El Salvador. Entonces, imaginan la importancia de ese ser humano en otro lugar. No cualquiera puede interactuar con una persona de ella, ¿verdad? Tiene que tener permiso, no sé qué, para poder interactuar. ¿Se imaginan la importancia aquí en el mundo? Ahora imagínense que nombre a Daniel como el embajador ¿de qué? Del cielo. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Que alguien de nosotros, digamos aquí a un joven, nuestro hermano Kevin, se imaginan que Dios nombrara a nuestro hermano Kevin, ¿verdad?, como un embajador del cielo. Qué maravilloso es, ¿verdad? Que fuéramos todos, que cada uno de nosotros fuéramos embajadores del Rey de Reyes, ¿verdad?, del Creador de todo el universo, del Creador desde lo más mínimo hasta lo más grande, ¿verdad? Cosas que nosotros ni siquiera conocemos ni nos imaginamos. Creo que sería algo sumamente asombroso. Y es que Daniel tuvo una educación espiritual no fue estricta, sino que fue tan recta
Y él era tan responsable que Dios, vamos a ver más adelante, que tuvo un futuro tan tentador, pero él supo manejar, ¿verdad?, con la sabiduría. Yo me imagino, Daniel era un ser humano como cada uno de nosotros, y por él mismo no hubiera podido lograr nada. Pero vemos cómo Dios desciende sobre él, ¿verdad?, y le ayuda a Daniel. Y es que Daniel y sus compañeros, como podemos ver, podemos decir, ¿verdad?, que él fueron más favorecidos que José, porque José estuvo como esclavo en la casa de Potifar. Pero en realidad, cuando nos podemos a pensar en la vida de Daniel y esas pruebas también que ellos pasaron ahí, también podemos ver que él tuvo dificultades, muchas pruebas que lo llevaron a él a permanecer fiel. Y cómo puede ser que unos jóvenes crecidos en un pueblo así sencillo, allá en Judea, podrían pasar estas pruebas inimaginadas por los grandes sabios. Ellos sabían, hermanos, que, bueno, ellos desde un principio, ¿verdad?, cuando se los llevaron a Babilonia, ellos no sabían a lo que iban, o sea, nadie sabe para dónde va. Pero Dios tenía un plan preparado para ellos. Y se nos muestra cómo Daniel, a pesar de que ellos no sabían, imagínense pasar de un lugar humilde, ¿verdad?, un hogar sencillo, a pasar a una de las ciudades, a una de las mejores ciudades del mundo, más reconocidas en ese tiempo, Babilonia, ¿verdad?, la gran Babilonia, con sus jardines colgantes y todo, otro mundo, ¿verdad?, otro tipo de vida. Imagínense cuán desconocidos se sentían ellos. Uno cuando va a otro lugar y no sabe qué es, pero un lugar diferente, no comúnmente uno se siente perdido, como confundido y no sabe qué hacer, tiene miedo de muchas cosas. Y a pesar de ello, dice que Daniel y sus amigos, ellos iban, pero ellos iban educados desde su casa, ¿verdad? Y ellos llevaban una educación tan perfecta que dice que ellos no sabían que ese iba a ser el lugar donde iban a pasar sus primeras pruebas de su profesión. Para ustedes, digamos, puedo hacer una pregunta del hermano David, para ustedes, ¿qué profesión era la que quizás Daniel y sus amigos podían tener en ese tiempo? ¿Qué era lo que ellos podían dedicar, digamos, ahora en este tiempo? No sé si me entienden la pregunta. Un administrador. Y hablando del ámbito de la iglesia en sí, podrían ser pastores quizás. ¿Qué más podrían ser? Diáconos. Ojalá que fuéramos así nosotros, ¿verdad?, que a pesar de que nos llevaran a una de las ciudades más que no conocemos nada, ¿verdad?, que es otro mundo, pudiéramos tener una actitud tan perfecta como Daniel y sus amigos. Ellos no sabían que iban especialmente para darle servicio al rey. Y es que ellos eran seres, como ya se lo dije, eran seres humanos como cada uno de nosotros. Y se sometieron a grandes pruebas y tentaciones también. Y en la historia de Daniel se nos muestra, en esa parte donde Daniel y sus compañeros se les llegó el inicio de su carrera y les llegó una prueba muy decisiva. ¿Y recuerdan cuál es esa prueba, hermanos? En el libro de Daniel, en el primer capítulo, se les presenta la primera prueba a estos jóvenes. ¿Y cuál era? Mostrarse ante el Estado. Hay otra cosa. En la comida, hermanos. La comida. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, estar en la posición de ellos y estar en esa gran mesa del palacio del rey y tener mucha comida, hermanos? Bueno, ahora en nuestro tiempo, imagínense cuando vamos a un restaurante que vayamos a ver mucha comida deliciosa y querer agarrar algo. Y en ese tiempo, que era el palacio del rey, había mucha comida ahí preparada quizás por los mejores chefs de ese tiempo, la comida más, por decir así, especial para ellos, y seguramente para las personas, para ellos podría ser que fue quizá una tentación, pero es ahí donde Dios da la sabiduría, hermanos. Estos jóvenes también habían sido creados como José, como lo vemos en la historia, habían sido creados en los caminos del Señor.
Y es ahí que Dios le da la sabiduría a Daniel y le recuerda que estos alimentos, si ven, esa ciudad de Babilonia ofrecían, ¿cómo se dice? Ofrecían sacrificios a los dioses y todo estaba relacionado con los dioses, su comida, todo lo que ellos hacían. Entonces es ahí cuando Dios viene y le da razonamiento a Daniel y le hace recordar que la comida que ellos comían, lo que bebían, no era de la mejor manera. Quiero que cada uno de ustedes ahorita vamos a una dinámica. Todos vamos a pensar en un plato de comida del mejor que se le pega a la mente, ¿verdad? Y uno de los mejores que ustedes hayan visto. Y ya les voy a preguntar. Ahora imagínense, hermano, Daniel llega a Babilonia y está pues, con sus amigos, ¿verdad? Ellos iban para darle servicio al rey. Entonces el rey, pues con gusto, ¿verdad? Él los recibió en su palacio y todo. Y llega el momento de la comida, hermanos. Entonces se siente el rey en su mesa y los jóvenes ahí, ¿verdad? Parados enfrente de la mesa y de repente llega el chef, ¿verdad? Y todos los demás servidores están con los platos. Y entonces uno traía, ¿qué plato, hermana Yesenia? Pescado frito. Un pescado frito, hermano Daniel, ¿qué otro plato? Comida china, dice hermano Daniel. Sí, puede ser también su plato exótico. Hermano Daniel, otra comida exótica, ¿verdad? Que usted la mejor que haya probado. Un manipierra, ese es de todo lo que usted quiera nombrar, hermana. Hermana Sarita, otro. Papa guisada, hermano Jaime. Macarrones en crema. Bueno, cuánta variedad no había, ¿verdad? Si ustedes se imaginan, ¿verdad? Esos gustos, los mejores platillos, ¿verdad? Como ya mencionaron, preparados por los mejores chefs, obviamente era Babilonia, ¿verdad? Preparados por los mejores chefs, con los platillos más exóticos y ricos en la época de esa gastronomía, en esa época de la gastronomía, ¿verdad? Los últimos platos para el rey. Y ver ahí, hermano, yo me imagino, ¿verdad? A Daniel con sus amigos, pues eran seres humanos, hermano. Yo me imagino a Daniel parado ahí viendo la comida, ¿verdad? Que ellos eran hijos de Dios, sí, que ellos eran fieles y pues tenían el Espíritu Santo, sí, pero también ellos eran tentados, por eso eran pruebas que a ellos se les ponía, ¿verdad? Y yo me imagino a Daniel, quizás, ¿verdad? O no sé, o a otro, a Misael ahí, viendo los platos ahí de pollo, ¿verdad? Grandes platos de pollo rodeados ahí de diferentes comidas, ¿verdad? Los macarrones que dicen nuestra hermana, las papas guisadas, la comida china, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Otro ambiente a lo que ellos estaban acostumbrados. Ellos quizás, digamos nosotros, todos los que estamos aquí, nosotros aquí en El Salvador, nuestra comida típica, los frijoles con huevo, con tortillas, y lo normal que comemos, las pupusas. Ahora imagínense llegar allá donde nuestro presidente, ¿verdad? Que nos invita a comer, ¿qué comida nos va a dar? ¿No? Nos va a dar frijoles. Y ver otro tipo de ambiente, ¿verdad? Me imagino yo que ellos se sentían tentados a probar cuál era el sabor de esa comida, o a qué sabía. Y yo me imagino a Daniel viendo la comida, pero en ese momento, como dice Laira, ¿verdad? Dios le da la sabiduría. Y pues, no me crean, ¿verdad? Es lo que yo me imagino, ¿verdad? Lo que yo me creo. Que quizás se acerca otro de sus amigos a Daniel y dice, Daniel, nosotros no podemos comer de esos platos. Y Daniel viendo la comida. Pero en ese momento, qué bonito es que Daniel siempre tiene a Dios por delante de él, ¿verdad? Amén. Adelante y él le dice, es verdad, nosotros no podemos comer, y a pesar de que se sentían bien tentados, ellos no podían comer. ¿Por qué no podían comer de esa comida? Como ya Daniel nos habló anteriormente, los de la gente de Babilonia, ¿verdad? Ellos, su adoración era hacia ídolos, y ellos tenían ídolos para todo, ¿verdad? Para toda clase de cosas. Ellos adoraban a un ídolo por el sol, a otro ídolo por el agua, a otro ídolo por los animales, a otro ídolo por el oro, por la plata, y etcétera de cosas. Entonces no era la excepción con la comida. Y cuando ellos se dieron cuenta, ¿verdad?, de que si ellos probaban de esos alimentos, ellos, si los probaban, era como que si le estuvieran haciendo homenaje a quién, a los ídolos. ¿Y los ídolos qué son? Son dioses falsos. Entonces ellos no podían probar de esos alimentos.
Y qué maravilloso es, hermanos, que ellos en ese momento, porque profundizar tanto así en algo, no creo que yo así sinceramente, si yo hubiera sido, no hubiera profundizado tanto así, ¿verdad? Que los dios, si yo solo hubiera visto la comida y que cae rico, y venga a sentarse todos amables ahí, ¿verdad? La gente, y coma, y yo comiera. Pero dice que ellos pensaron y analizaron, Dios les dio la sabiduría y no podían hacer eso porque si no era como que le estuvieran haciendo homenaje a dioses falsos, agradeciéndole bueno, específicamente a Satanás, ¿verdad? Porque Satanás es el rey de los dioses falsos. Y fue en ese momento en el que ellos se dieron cuenta de que lo que tenían enfrente de ellos no era correcto y no lo debían de comer. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no debían de comer esa comida que ellos tenían enfrente? Porque era inmunda y porque ellos eran leales a Dios. Debían de tener esa lealtad hacia Dios y imaginarse todas las consecuencias que eso traía, hermanos. Toda esa comida que ya vemos en la Biblia nos habla de eso, hermanos. Todo eso, si ellos probaban esa comida, les iba a traer consecuencias a su vida, tanto como físicas, mentales y espirituales. ¿Qué nos dice la Biblia que es nuestro cuerpo? Es templo y morada del Espíritu Santo, y por eso es que ellos negaron esa comida. Y qué bonito es, hermanos, que Dios muchas veces nos pide cosas, pero Él no solo nos pide cosas para que las hagamos y ya, sino que Dios siempre es tan lindo que si nosotros hacemos algo mínimo, Él siempre nos recompensa 3, 4, 5 veces, todas las que Él quiera. Y qué bonito es que nosotros hagamos de corazón como Daniel lo hizo. Dice en la Biblia que, y en los libros de la educación también, que ellos se hallaron grandemente mejores que todos los demás. Y dice que en la ciudad de Babilonia ellos no tenían rival que les llegara a su nivel. ¿Se imaginan eso ustedes? Tener tanta sabiduría, que no tener a nadie que llegue, ¿verdad?, cerca de nosotros, que pueda tener la misma capacidad de nosotros. Eran incomparables en fortaleza y belleza física, en vigor mental y en su conocimiento. También pueden imaginar, hermanos, que el mismo rey de Babilonia, el mismo rey, los halló 10 veces mejores que a los que él tenía. Se puede imaginar cuántas veces somos mejores los hijos de Dios, ¿verdad? No me puedo imaginar yo la envidia de los astrólogos, los sabios, qué sé yo, tantas cosas que había ahí. Porque Daniel estuvo involucrado en muchos milagros, ¿verdad? Se puede llamar milagros, en muchas cosas que él hizo, que Dios le dio la sabiduría, al menos cuando usted escribió, y cuántas cosas más, ¿verdad? Y como los astrólogos, me imagino yo, tanto año de estudio y tanto esfuerzo y tanta lectura y aquí y allá, y no pueden descifrar una visión, y de repente venía de allá de un pueblo que lo tomaron de menos, que le echaron a fuego a los leones para que lo comieran, y aquí, y él sí pudo. Yo imagino, ¿verdad?, esa como quizás envidia que le tenían a él, pero era verdad que ellos y su familia y Dios se habían ayudado a tener una buena educación espiritual. Yo, hermanos, antes de salir del bachillerato, tenía un profesor, ¿verdad?, el profesor Roger. Él era mi orientador y pues él nos dijo antes de una semana antes de graduarnos, necesito que se aprendan este párrafo, y si ustedes no se lo aprenden, no se gradúan. Y todos preocupados, porque que había que aprendernos eso, y cómo lo aprendemos, y la preocupación era de aprenderlo, pero al menos yo personalmente nunca me había puesto a analizar, ¿verdad?, en ese párrafo. Y es que algo poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, yo lo he ido entendiendo. Y es un párrafo que está escrito también, nuestra hermana Elena lo escribió. Y si usted se lo sabe, también puede decirlo conmigo. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres que su conciencia sea tan leal como la brújula al polo. Y hombres que se mantengan
de parte de la justicia, aunque se desplome que Los cielos. Amén. Y ahora, hermano, yo he entendido eso, que Dios, para que nosotros comencemos a tener una buena vida espiritual, Él necesita hombres que no le teman dar al pecado, hombres que le corresponden. Amén. Siempre, a pesar de que el mundo se derrumbe, hombres que siempre, hombres y mujeres, ¿verdad? Que siempre, a pesar de que todo se nos venga encima, que todo, etcétera, de cosas que nosotros sabemos que en un futuro nos van a venir, siempre estemos de parte de la justicia, de parte de Dios, aunque los cielos se desploman. Amén. Así que hermanos, Dios desea que seamos personas como hermanos y que le demos al pecado el nombre que le corresponde. Pero eso no lo podemos hacer, hermanos, si nosotros no nos empezamos a educar nosotros mismos. Y no solo eso, sino que nosotros debemos de educar a otras personas. Y no cualquier educación, porque ustedes saben, en el mundo hay muchas educaciones de cualquier cosa, pero lo más importante, hermanos, es que nosotros nos podamos educar en el camino de Dios. Amén. Nos podamos educar como estas personas, como esos dos personajes que ya hemos visto, Daniel y José. Y así hubieron muchos más que también fueron educados en los caminos de Dios y ellos siempre reflejaron a Dios en sus vidas. Pero nosotros debemos siempre pedir eso a Dios. Debemos de pedir que Él nos ayude a discernir correctamente y a escoger entre lo que es bueno y lo que es malo. Y así nosotros podemos llevar muchas personas a los caminos del Señor por medio de la educación cristiana. Amén. Aleluya. Ahora depende de ustedes y depende de nosotros también. Comenzar a tener una buena educación espiritual. Si no, de vano sería, ¿verdad?, estar aquí parados. ¿Para qué estamos aquí entonces? Así que ahora depende de ustedes comenzar a tener una buena vida espiritual, exigirnos, hermanos, exigirnos. Si nosotros no queremos orar, exíjanse, porque si no, nunca va a poder llegar a ser nada. Así que esperamos que este mensaje, ¿verdad?, pueda ayudarnos a cada uno a que siempre, cada día que nosotros nos levantemos, tener en mente y tener como una meta, ser cada día más leales y más fieles a nuestro Dios. Amén. Aleluya.